Muy bien, buenas noches. Buenas noches con los presentes. Buenas ¿Qué, noches, ingeniero. qué tal? Buenas noches. Bien, en esta ocasión vamos a continuar y en todo caso, esta es la última sesión que tenemos de todo lo que hemos venido hablando sobre la elaboración de un proyecto de investigación, ¿no? En esta última etapa nos toca comentar nos toca comentar sobre la presentación y defensa de un proyecto, es decir, cómo lo podemos presentar, algunos detalles que se pueden considerar y también cómo debemos hacer la defensa. En todo caso, qué es lo que no debemos hacer o sí hacer cuando usted tiene una presentación de un proyecto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es no quedarse callado, ¿no? Por supuesto. Entonces, esos detalles los vamos a comentar por aquí, ¿ya? Entonces, vamos a proyectar. ¿Sí? ¿Se observa en pantalla la diapositiva? Buenas noches, ingeniero. Sí se observa, todo Ya, normal. ya, listo. Bien, el día de hoy es la sesión número 8, la última sesión, ¿no? Hemos venido recorriendo de un inicio, desde la idea que uno tiene para formar un proyecto, ¿no? Tiene que documentarse, por supuesto, no puede aparecer de frente con el título, y así sucesivamente se tiene que ir elaborando, se puede ir consolidando la idea, luego se formula la pregunta de investigación, los objetivos, y así se va evolucionando, ¿no? Ya hace la matriz de variables, diseño, etcétera, ¿no? Según la estructura estándar que tiene un proyecto, con algunas particularidades que a veces presentan o nos dan las instituciones universitarias, ¿no? En esta ocasión, ya como el punto final, es la presentación y defensa de un proyecto, ¿no? Cuando en este caso, un tesista elabora su proyecto y ya le toca hacer la presentación o sustentación ante un jurado. Algunas universidades, bueno, este proceso se da al final, ¿no? De un semestre. Algunas universidades, dentro de su proceso de elaboración del proyecto y luego el informe, ese es dentro del proceso formativo, ¿no? En la parte final. Otras instituciones, como prácticamente las nacionales, uno egresa y después piensa en un tema de investigación, ¿no? Y a veces se demora 1, 2, 3, 4 años. Algunas privadas también ocurre eso, ¿no? Yo trabajo en una distinta a la otra, ¿no? Una que después egresan y recién se preocupan por el proyecto y otra que está dentro de. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la presentación y defensa de un proyecto. ¿Qué es lo que no debemos, o en todo caso sí debemos hacer cuando presentamos un proyecto ante un jurado, ¿no? Una terna. Bien. Bueno, una presentación de un proyecto, para empezar tenemos poco tiempo, pues, ¿no? Nos dan 15, 20 minutos. Algunos exageran hasta 10, ¿no? Yo he estado presente en de 10, 15 y 20 minutos. Entonces, y ahí a veces el jurado, depende de las circunstancias, a veces está en un momento que tiene prisa y a veces te hace pasar diapositivas. Tú te has preparado de una forma, pero cuando te interrumpen las diapositivas es como que si tú no estás preparado no te has preparado en el contenido que tienes, sino en la cantidad de diapositivas, entonces te cortan diapositivas y te bloqueas. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y eh, cumplirse dos, tienen que cumplirse dos prerrogativas, ¿no? Que hay un rigor académico y claridad en la información y que los puedas persuadir. Ese es el otro problema, que muchos tesistas van a leer, no van a persuadir, sino van a leer.
Entonces, a veces se los aprenden las diapositivas de memoria, ¿no? Y a veces dices, no, no, sáltate de la diapositiva 5 a la 8. Pucha, ya se bloquean, ¿no? Ya se bloquean. Muy bien, entonces, ahí hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Muy bien, para empezar, el contenido tú tienes que adaptarlo al esquema, ¿sí? El esquema, de tu universidad, ¿no? O sea, la información que tienes que adaptarlo a la estructura del esquema del proyecto de investigación o proyecto de tesis de tu universidad, de tu institución, ¿no? Y tienes que simplificarlo, porque la información es vasta, ¿no? Un proyecto a veces generalmente tiene 20 a 25 páginas. Algunas universidades te ponen la cantidad de páginas, ¿no? Dicen, no puedes pasarte de 20, si no, no te lo aceptamos. Entonces, tú tienes que tener 20 páginas y tienes que reducirla en una cantidad más pequeña aquí, en diapositivas, porque tienes 10 minutos, 15 minutos, máximo 20 minutos. ¿Ya? En promedio, 15 y 20 minutos. Entonces, tienes que simplificarlo y tienes que medir tu tiempo. Y es por eso que aquí, les estoy sugiriendo, por ejemplo, de hecho, que hay que poner una portada, ahí hay una diapositiva, la introducción, ¿no? Generalmente la introducción hay que hacerlo utilizando algunas imágenes. No se debe cargar la diapositiva de texto, ¿no? Entonces la introducción tiene 2 a 3 diapositivas, la introducción. Y comprende, pues, no solamente la realidad problemática, ¿no? Que es el contexto, sino el objetivo, la pregunta de investigación, la hipótesis, que son declarativas, pero tú tienes que explicarlas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los objetivos los leen. Y aquí ya vamos a entrar a la parte de cuando vas a explicar, ¿no? El contenido. Pero aquí estamos viendo lo que corresponde al material, ¿no? La introducción de 2 o 3 diapositivas. ¿Ya? A ver, espérense un momentito, un ratito, por favor. Un instante, a ver. Para solucionar un aspecto técnico, ya, un momentito.
Listo, ahora continuamos. A ver. Bien, aquí estamos. Entonces, en la portada, por ejemplo, ¿no? Se sugiere de hecho, una diapositiva. Ojo que estas sugerencias están dentro del marco que muchas veces no nos dan los asesores de tesis o la misma institución no maneja plantillas, ¿no? Algunas sí, pero muchas no lo hacen. Entonces, nos queda a los asesores de tesis o al docente metodológico del curso proporcionarle una plantilla, ¿no? Entonces, lo estándar es en la portada donde van tus apellidos, el título, el asesor o asesores, una diapositiva. Luego viene la parte de introducción o en todo caso la realidad problemática. Si es un proyecto, tendría la realidad problemática, ¿no? Eso es entre una o dos diapositivas. Generalmente es una, pero eso se maneja con gráficos y poco texto. No se olviden que no se debe llenar de texto una diapositiva, ¿no? Entonces debe manejar con imágenes que representen lo que vas a explicar o lo estás explicando, ¿no? Si es un informe, una introducción, puedes ponerle los objetivos también, ¿no? Puedes considerar el objetivo general, objetivos específicos. Como repito, a la hora de que los muestres, no leerlos, sino explicarlos, comentarlos. Si es un proyecto, decir cómo lo vas a ejecutar. Si es un informe, decir cómo lo has trabajado, ¿no? Eso sí es que está dentro de las posibilidades de los minutos que se pueden, ¿no? Si no, simplemente se hace un comentario, pero se proyectan. El jurado es lo que los puede leer, ¿no? O sea, no es necesario que tú se los leas. Entonces, ya, y de paso que ganas tiempo ahí, ¿no? Luego tenemos el marco teórico o metodológico. Bueno, aquí se pueden presentar también, repito, en esas diapositivas, 3 o 4 diapositivas, pero se puede hacer a través de esquemas, cuadros sinópticos, o sea, no llenarlo de texto de izquierda a derecha, pues, ¿no? Porque eso va a cansar, va a aburrir al jurado, y más aún si hay público, ¿no? Porque ahora las sustentaciones son públicas. Entonces hay que trabajar con efectos visuales, ¿no? Un diagrama de flujo, una organización gráfica, una síntesis gráfica, ¿no? Eso hay que utilizarlo. Y con algunos textos breves que los puedes colocar acompañando a la gráfica, a las imágenes para que te vaya dando una idea de cuál es el proceso o el recorrido, o lo puedes numerar, ¿no? 1, 2, para que sepas el sentido en que vas a tener que dar las explicaciones que correspondan, ¿no? Esa es una estructura habitual que se hace, ¿no? Ese es en el caso en la metodología, ¿no? Marco teórico, no, a veces no te dicen que no coloques marco teórico, que te vayas a la metodología. Otros prefieren, yo por ejemplo recomiendo a los tesistas que hagan una lámina, por ejemplo, en ingeniería civil, que hagan una lámina donde representen o muestren las normas técnicas que se están usando o que han usado o van a usar, si fuera proyecto, que van a usar dentro de cada proceso que van a llevar a cabo. Por ejemplo, si van a hacer levantamiento topográfico, entonces habrá una norma que regule ese procedimiento. Entonces, pongan ahí diseño geométrico en la carretera. ¿Hay algún documento que lo está normando? Sí, ya, pongan su norma ahí. Y así, si vas a hacer algún ensayo en laboratorio, todos esos ensayos están con protocolos, ¿no? Están normados. Entonces, pon tus normas. Y así te puedes organizar en las bases teóricas de manera general o marco teórico, lo puedes colocar ahí en una sola lámina, por ejemplo, lo puedes organizar de esa forma. En la parte metodológica te puede llevar entre 1, 2 páginas, ¿no? Igualmente yo les aconsejo que pongan imágenes y poco texto y que comenten.
se comenta, no se lee, ¿no? Se comenta, de tal manera que el jurado observe que tú tienes conocimiento de eso, sabes lo que vas a hacer o sabes lo que has hecho. Entonces, eso se puede percibir, ¿no? Por ejemplo, dentro de las veces que he sido jurado, que han sido muchas, el jurado después dice, comenta pues, al interno, ¿no? Me dice, este tesista conoce, se expresa bien, manifiesta bien sus ideas, se nota que conoce. Esos son los comentarios habituales que dice. Pero también dicen lo contrario de algunos, ¿no? Queda callado, no desconoce, se demora mucho en contestar, no sabe qué decir, entonces también eso le da una valoración. A la hora de que ellos pongan su veredicto, es que ahora se llenan unas fichas de valoración cuantitativa, entonces lo van a valorar, pues. Aunque en algunas universidades la calificación es por los dos, o sea, es única, no es individual. Tal vez en otras hay una evaluación individual, pero generalmente la tendencia es que la nota sea única. Y entonces ahí el jurado valora, ¿no? Si uno de ellos explicó con mayor precisión, entonces trata de compensar, o sea, de promediar, digamos, ¿no? Y una valoración media. Pero si los dos han detallado, entonces la valoración se dispara, pues. Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta cuando se va a exponer ante un jurado, ¿no? ¿Qué tipo de institución, cómo valora mi institución la calificación? ¿Cuáles son sus fichas de evaluación? ¿Qué ítems se evalúa? Por ejemplo, evalúan, en una universidad que trabajo, evalúan si controla sus emociones. Se pone nervioso, por ejemplo, muchos meten la mano al bolsillo, las manos para atrás, eh, hacen movimientos pues que denotan un nerviosismo, pues, ¿no? Entonces ahí hay unos ítems que dice controla sus emociones, expresa sus ideas también, hay otros ítems. Eso tiene que ver con la persona, pues, no con su conocimiento. Y hay otros ítems que sí tienen que ver con el conocimiento, si conoce de lo que está mostrando ahí, ¿no? Entonces, esos hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué es en la metodología? ¿Qué es lo que se espera que se muestre? El enfoque de investigación, el diseño de investigación y las técnicas de recolección de datos, ¿no? Eso tú puedes armar tu diagrama de flujo, tu organizador visual. Eso puede ser una idea muy buena, ¿no? Con unas imágenes, ahora que hay imágenes hechas por IA, que son bastante buenas, ¿no? Entonces las puedes utilizar ahí. Entonces, eso puede ayudar a tu presentación. Recuerda que siempre te van a dar entre 15 a 20 minutos. En un proyecto no te van a dar media hora. Si es un informe de tesis, sí te pueden dar de media hora, inclusive hasta 45 minutos. Y en algunos casos, he estado presentes, dan hasta una hora. Claro, una hora incluido pues preguntas y todo eso. O sea, como media hora para exposición y otra media hora para preguntas, eh, y la parte final que es como se queda el jurado solo en el ambiente, los demás salen y se quedan para poner la evaluación final, la deliberación, ¿cierto? La deliberación. Y ahora pues en los formatos de evaluación hay por mayoría, por unanimidad, ¿cierto? Y tienen su categoría de acuerdo a la calificación numérica, si es notable o simplemente aprobado, ¿no? También tiene sus valoraciones. Y eso depende de la institución, porque eso no es una estandarización, eso depende de la institución, ¿ya? Eh, bueno, si vas a presentar resultados de una investigación, ¿sí? Entonces tienes que colocar datos claves. O sea, generalmente se presentan tablas y gráficos. Algunos también le llaman figuras. Entonces ahí tienes que emplear gráficos que denoten la información que has encontrado o los resultados que has encontrado.
evitar tablas recargadas de información, porque eso pues te va a marear, ¿no? Al jurado. Entonces, pon unas tablas bastante simples de leer en lo posible, o combínalas con gráficos. Nunca repitas los resultados de una tabla y un gráfico de lo mismo. No, no pongas una tabla simple y al costado su gráfico de los mismos resultados de la tabla. O pones una tabla o pones un gráfico. Ahí tienes que elegir el que sea más visible, más entendible, más didáctico, ¿no? Entonces, y dependiendo del tipo de investigación que se ha realizado, por ejemplo, ese es el número de diapositivas, pero tampoco se puede exagerar, ¿no? Por eso que ahí se sugiere de 3 a 5 diapositivas, ¿no? De 3 a 5 diapositivas. Y también se puede puntualizar ahí, o sea, se puede remarcar algunos datos o algunos resultados para que se note que ese es lo más resaltante. Y también tenemos si es un informe de investigación, las conclusiones. E inclusive hay conclusiones, recomendaciones, ¿no? Las conclusiones también de 2 a 3 diapositivas. No se olviden que las conclusiones están en función o responden a los objetivos específicos. También en las conclusiones se da respuesta a la hipótesis, ¿no? Se da respuesta a la hipótesis. Ya es de una forma declarativa, porque de una forma procedimental eso está en los resultados. En los resultados se puede mostrar ahí el proceso de prueba de hipótesis, ¿no? Después también se puede complementar con contribuciones, ¿no? En las conclusiones se puede complementar, pero principalmente las conclusiones son aquellas que se responden a los objetivos específicos, ¿no? Generalmente hay algunos jurados que solamente necesitan eso o requieren eso, ¿no? Háblame del objetivo específico, incluye sobre eso, no me digas más cosas. Lo ponen así, ¿no? Pero también hay otros, en el informe, ¿cierto? En el informe se pueden colocar otras contribuciones, se puede complementar las conclusiones con otras contribuciones, ¿no? Si fuera proyecto, en los proyectos en la última parte es los aspectos administrativos. ¿Y ese cuál es? Esos son, por ejemplo, el cronograma de actividades, es una tabla, un diagrama de Gantt. También se puede poner el presupuesto. Si es un proyecto, puedes colocar el presupuesto, ¿ya? Monetario, no monetario. Algunas universidades te piden monetario y no monetario. ¿Qué diferencia hay ahí entre monetario y no monetario? El no monetario es cuando tú vas a usar algunos recursos, pero ya cuentas con ellos. Por ejemplo, algunos en las tesis ponen en el presupuesto, ponen que van a usar una laptop y le ponen presupuesto, ¿no? 3.500, 4.000. Otros inclusive llegan a exagerar y todo el proyecto es solamente la compra de la laptop. Y la laptop, ¿cuándo la van a usar? Solamente cuando van a digitar o procesar los datos finales. Otros han ido a exagerado mucho más. ¿Y qué hacen? Se asignan cada uno una computadora. O sea, son dos integrantes, son dos autores y cada uno presupuesta una computadora para cada uno, cuando tranquilamente se puede utilizar una. Bueno, y así se usara dos, eso se pone en el presupuesto no monetario. ¿Por qué? Porque esas son máquinas que ustedes ya los tienen. O sea, no necesitan comprar. Entonces, lo que se compra está en el presupuesto monetario. Lo que tiene que desembolsarse efectivamente para hacer la compra, ¿no? Materiales para algún ensayo, tal vez un servicio de terceros, ¿no? Insumos, eso sí, que se van a necesitar, porque sin ellos no se puede hacer nada. Pero una lacto, otros inclusive colocan servicio de cable y telefonía, que es un servicio que en su casa lo pagan, ¿no? Pero lo valorizan. Eso pudiera ir en presupuesto no monetario.
¿sí? Presupuesto no monetario. Pero al fin de cuentas, eso va a depender mucho de la institución. La institución, muchas de ellas manejan unas tablas representativas y esas se lo dan al tesista. Y en eso se llenan los datos. Otras, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en una universidad nacional, no te dan esas tablas, o sea, te dice simplemente que digas cuál es tu presupuesto. Ahora tú ves cómo lo organizas, ¿no? Pero otras sí te dan la tabla para que lo organices. Es decir, tratan de homogenizar, ¿no? O sistematizar, mejor dicho, sistematizar la información que se tiene que presentar, porque ahí se es más eficiente, ¿sí? Se es más eficaz en la presentación y se es entendible, pues. ¿Ya? Yo también he tenido, he participado en una vez en una presentación esa fue de una tesis, pues, y no habían considerado conclusiones, imagínense. Otra no había considerado, no tenía nada de discusión, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, y ahí tiene que ver mucho la función del asesor, pues, ¿no? Que lo direccione, o en todo caso en los días previos lo prepare. Ya. Bueno, yo en particular sí lo hago, ¿no? Los hago ensayarse una semana antes. Entonces, en una aula nos reunimos, primero le digo que a ver que lo haga como él cree que es, y en base a eso se le va corrigiendo algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, movimientos, desplazamientos, el no uso de las diapositivas que presenta ahí, de las láminas que presentan, no las usa de una manera más efectiva, no señala, no puntualiza, entonces, cuando se puede aprovechar. Por ejemplo, es bueno llevar un puntero, ¿no? Es bueno llevar un puntero para señalar algunos puntos importantes ahí, porque a veces cometen el error de poner la letra muy pequeña y no se nota, o ponen un pantallazo de un cuadro grande y no se nota, pero por lo menos con un puntero puede ir señalizando cuál es el recorrido que está haciendo cuando describe esa tabla, ¿no? Por ejemplo, dice, iniciamos con tal cosa, entonces, pero la tabla es tan grande que no sé ni por dónde inició, ni nada, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero si lo proyecta con el puntero, entonces vamos a saber dónde inicia. Y tal vez hay un recorrido que hace, entonces vamos a poder seguir el recorrido, ¿no? Lo que estamos escuchando, el público en general, lo puede saber, lo puede notar, ¿no? Muy bien. Otra cuestión que tiene que ver ahí, creo que ya lo dije anteriormente, tiene que ver este, con lo que se observa. ¿Sí? Mucho de de la valoración que se da a una sustentación de un proyecto o de un informe de tesis es cómo lo muestra, si se ve o no se ve. Yo recuerdo que alguna vez suspendimos una tesis porque el cuadro que presentaba era un pantallazo y los números no se veían, definitivamente. Y eso que estábamos a 2 metros, 2,5 metros, 3 metros. No se veían, no se veían los números. Entonces, y el tesista explicaba de ahí cosas, pero no se veían, pues. O sea, era una mala presentación de la información. O sea, no se preocupó por hacer una buena presentación de tal manera que la información que mostraba, podía ser vista, pues, por el jurado y por el público que estaba más atrás, o sea, hay otros estudiantes que estaban ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, para efectos de gráficos hay un software que es muy bueno, esto que estoy remarcando aquí. ¿Sí? Hay un software que es muy bueno, OriginLab. Búsquenlo y van a encontrar que ese tiene múltiples gráficos en 2 y 3D. Ahí abajo hay una imagen de varios tipos de gráficos. Bueno, yo les digo esto porque yo lo uso, ¿no? Es un software para presentación de gráficos a nivel profesional, ¿no? Este software se usa para realizar gráficos para artículos de investigación de revistas indexadas. Yo lo hago, por ejemplo, ¿no? Uso de ahí y es muy bueno, ¿no? Te puede aceptar una buena data y te saca, pues, por ejemplo,
difractogramas, ¿no? Con toda la data. En Excel que tú se la puedes dar, te saca difractogramas, señales sísmicas, y una serie de cosas. O sea, es muy bueno este Origin Lab. Y lo bueno que es que es de paga, pero lo bueno es que te puede dar licencia por 6 meses. Te puede dar licencia por 6 meses. Y es lo que te da lo suficiente para utilizarlo. ¿Sí? Hay una opción que tú puedes ingresar como estudiante. ¿Sí? Puedes ingresar como estudiante. En la parte superior derecha de la página de Origin Lab hay un botón rojo ahí, rectangular. Ahí ingresa y ese es el camino para poder solicitar que te faciliten la licencia de esto como estudiante y te la dan. Te mandan los códigos y todo eso y tú lo puedes instalar en tu máquina. ¿Sí? Licencia por 6 meses. Ojo, 6 meses. Y después cuando se vence, te mandan a preguntar si, cuál ha sido tu uso, en qué lo has usado, y de acuerdo a esas preguntas y esas respuestas, a esas respuestas sobre todo, te vuelven a renovar la licencia por 6 meses más, ¿sí? Entonces, la presentación de los resultados en este caso, o cualquier otra imagen, tiene que ser de calidad, pues, ¿no? Bien, otro detalle es los colores. Por ejemplo, en un fondo claro como el que están viendo, hay texto oscuro, o al contrario, si fuera un texto oscuro, tiene que haber un texto, si hay un fondo oscuro, tiene que haber un texto claro. O sea, se tiene que hacer el contraste. No puedes poner un fondo azul intenso y la letra oscura, negra, color negro. Eso no se va a ver, pues, no se va a ver nada. A veces uno comete el error de que cuando está en su computadora dice, sí lo veo, sí se ve bien. Y a veces estás, pues, ¿a cuánto estás ahí? A 50 centímetros, 60 centímetros. Pero recuerda que tú lo vas a proyectar en un ambiente amplio. Y los primeros que van a estar observando están aproximadamente, están por lo menos a 3 metros. ¿Sí? Están a 3 metros, tal vez a 4 metros. Y ahí ya no se puede ver. ¿Sí? Ahí ya no se puede ver. Entonces, tiene que ver mucho el color. Fondo claro, letras oscuras. Fondo oscuro, letras claras. Tiene que haber un contraste ahí. El otro punto es el tamaño de la letra, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy colocando un rango para títulos entre 36 y 44. Esto se puede mover porque inclusive hay el tamaño de la diapositiva, ¿no? Hay tamaño pequeña, y tamaño panorámica grande, ¿no? Larga. Entonces, de 36 a 44 puntos. Y el texto del cuerpo, ¿no? El primero, ¿no? El texto del cuerpo de títulos, 36 a 44. Y el cuerpo, el contenido mismo, de 24 a 28 puntos. Por ejemplo, este que está ahí, que ustedes están viendo, tiene 26. ¿Sí? Tiene 26. ¿Podría haber tenido 28? Posiblemente. Y sí entraba ahí, ¿no? Si había espacio para poder utilizarlo. Ahora existen varias herramientas, pues, ¿no? Varias herramientas para poder mejorar la presentación. Dependiendo de la disciplina, también se pueden incorporar videos, ¿no? En ingeniería civil nunca he visto que han puesto un video, pero podría ponerse, ¿no? Un estudiante de posgrado, sí, la vez pasada que lo estuve, bueno, lo asesoré, sí puso un videito ahí de unos 20 segundos, ¿no? Que mostraba el recorrido, ¿sí? El recorrido por una avenida donde se había hecho un mejoramiento, por ejemplo. Entonces, sí, duró unos 20 segundos. Entonces también se pueden incluir, y también va a depender del tiempo, ¿sí? Del tiempo que te faciliten. Y eso del tiempo se puede saber, pues, porque es un hábito que a veces no está estimulado en el reglamento de sustentación, pero ya es común que te digan que en esa institución que la evaluación es 20 minutos o 15. Y cuando el jurado tiene prisa o el horario ha sido movido o de algo circunstancial, hasta 10 minutos te dicen.
hasta 10 minutos te dicen, ¿no? Eso lo puedo reafirmar, pues que así lo trabajan. Bien, ahora en la cuestión de la exposición. Bueno, las primeras diapositivas que mostraba han tenido que ver un poco con la forma, ¿no? Un poco con la forma. Ahora vienen las técnicas de exposición y ahora lo que vas a decir, ¿sí? Lo que vas a decir. Y ahí está la cuestión, pues. Modulación de voz, ¿sí? Modulación de voz, evitar jerga innecesaria, tener un poco más extenso el vocabulario, aunque en esos, cuando se hace la explicación, se usa mucha terminología técnica, pues, ¿no? Se usa mucha terminología técnica. Lo que también he visto, sí, lo que también he visto es que algunos taxistas llevan su botellita de, no sé, pensar un licor, será, pues, ¿no? Y comienzan a tomar porque quieren, por los nervios. También eso he visto, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un control. Ahora, tiene que haber una conexión emocional también con lo que está diciendo. O sea, tiene que sentir que lo que va a decir es lo ha vivido. O sea, claro, si mandas a hacer una tesis y no conoces los procedimientos que se han llevado a cabo y lo vas a explicar, entonces se va a notar frío. Y eso se nota. Nosotros los jurados lo notamos. Notamos cuando el trabajo tú no lo has hecho y notamos cuando el trabajo tú lo conoces. En ingeniería civil, por ejemplo, se dan detalles del procedimiento en el laboratorio. El jurado cuando nota que tú no manejas un procedimiento, te pregunta, ¿tú has estado en el laboratorio? ¿Tú has ido? A ver, muéstrame las evidencias, muéstrame el panel fotográfico. Entonces, de ahí ya te pones nervioso o nerviosa, pues. Porque es como que si te ves descubierto o descubierta, ¿no? Como que estuvieran diciendo, miren, tú no lo has hecho. Y quiero ver en verdad si es que estaba ahí. Entonces, se tiene que notar que tú has participado en los procedimientos. Por ejemplo, en ingeniería civil, muchos mandan a laboratorios particulares a hacer algunos ensayos porque la universidad donde están no, no tienen los equipos. Entonces, lo que pueden hacer es, o le decimos de lo siguiente, tienes que participar de la ejecución de los ensayos. Tienes que evidenciar que estás ahí. O sea, no es coger así, poner la mano de lo lejos y que tomen la foto, ¿no? O sea, que se note que estás participando, que se note que estás interactuando. Tal vez no haces todo el trabajo plenamente ahí, tú solo o sola, porque es un laboratorio, ¿no? Externo, privado, y entonces no vas a coger los equipos así por así, ¿no? Tiene que ser un técnico que esté capacitado. Pero tienes que participar, se tiene que participar. ¿Por qué es bueno eso? Porque ahí conoces los procedimientos que se llevan a cabo, de tal manera que en la exposición, cuando te preguntan, tú puedes contar cuál es el procedimiento, qué equipo se usaba, cómo se llama el equipo. Y puedes decir, pues, que es un equipo de tal tipo, todo, pues, ¿no? Entonces, es bueno la participación, porque ahí te vas a evitar, pues, un gran problemón en el sentido de que cuando sientas que te van a preguntar algo de lo que tú no estás con pleno conocimiento, entonces se pone nervioso. De hecho, es como que si te vieras descubierto, descubierta de algo que no has trabajado y estás diciendo que sí lo has hecho tú. Entonces, ese detalle hay que tener cuidado. Otro punto es el manejo del tiempo, pues. Por ejemplo, empiezan con una diapositiva y se demoran mucho y se ponen en realidad problemática. Y se demoran bastante, se explayan. Eso ya le está cortando tiempo para la parte metodológica,
si fuera un proyecto para la parte administrativa, presupuesto, cronograma de actividades, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, no te queda tiempo para lo principal. Se extiende, se pierde el control del tiempo. Por eso se sugiere que uno se controle, se ensaye en casa. Se sugiere, ¿no? Que se ensaye para poder tener pleno manejo del tiempo, ¿no? Entonces, cada diapositiva tiene un tiempo determinado, podría tener un tiempo determinado, de tal manera que al final te concentres en lo importante, ¿sí? Te concentres en lo importante. Entonces, es clave ese tipo de situaciones, ¿no? Para poder hacer una buena presentación. Y evidentemente, se habría tenido que tener práctica de exposiciones previas para poder también afrontar esta situación. Porque los nervios te dominan. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Pero en este caso a veces es muy, muy intenso, ¿no? Sudan, se mueven para todos lados. Señales muy claras de que están demasiado nerviosos o nerviosa. Muy bien. Otra estrategia es que te anticipes con preguntas. O sea, tú te hagas preguntas que supuestamente te pueden hacer. ¿Sí? Supuestamente te pueden hacer. Y no necesariamente preguntas complejas, a veces preguntas simples. He estado presente en preguntas simples, como por ejemplo, a ver, en el diseño de una carretera, tuvieron una exposición una vez y le preguntaron al tesista qué era el bombeo. El bombeo. A otro le preguntaron qué era el peralte, ¿no? O sea, le preguntaron una cuestión conceptual básica y se nublaron y no pudieron definir cada uno de esos conceptos. Entonces también tienes que prepararte en la posibilidad de que te pregunten sobre el manejo de algunos conceptos. No solamente el significado, sino es que lo que representa, ¿no? No únicamente en el significado, en el uso, en el procedimiento que has utilizado, ¿no? En el procedimiento de diseño, sino que en el significado mismo de ese concepto. Y también ahí se han visto estancados, ¿no? Se quedan mudos, algunos sí dicen, no me acuerdo, pero así ha pasado, ¿no? A veces también se sugiere tener diapositivas adicionales. O sea, no únicamente debes llevar tu archivo de diapositivas de presentación. También tienes que tener inclusive otros archivos ahí complementarios. A veces te dice, a ver, saca tu plano. No lo he traído, nomás tengo un pantallazo ahí en la diapositiva, pero eso no, pero ellos quieren ver, quieren aproximarse, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, ábrelo en tu computadora, que se vea ahí, acércate, haz un acercamiento, no se puede, en una imagen no se va a poder. Entonces es bueno tener información complementaria que te salve también de apuros, pues, ¿no? O a veces también han dicho, a ver, muestra el panel fotográfico, no, es que lo tengo en otro archivo en mi computadora, no lo he puesto acá. Uy, comienzan el problema, ¿no? Ahí comienzan los problemas. Entonces, a ver, pues, me dice, pero si lo tengo ahí, a ver, muestra. No, es que no he traído. Ya, esa es señal de que puede estar mintiendo, ¿no? Entonces, ahí el jurado comienza a sospechar. Este no lo ha hecho. Este se lo han hecho. Por eso que no conoce. Por eso que no presenta la información. Entonces, tienes que hacerte preguntas, algunas preguntas. Es más, hasta algunas preguntas simples. Porque a veces por las más simples uno piensa que eso ya se da por hecho. Y las pasa desapercibidas. Y a veces preguntan ahí. O sea, no necesariamente tienes que esperar que te hagan preguntas complejas, bien complejas para decir que eso fue una buena pregunta. A veces se pregunta también de cuestiones procedimentales. A veces se pregunta de cuestiones de inferenciales, ¿no? Si eso pasó así, ¿tú qué crees que pudo haber ocurrido si es que se usaba, o qué crees que se pudo, cuál habría sido la predicción si usaban esa otra norma técnica? ¿Tú qué opinas?
¿O tú cómo hubieras actuado? Entonces no se había pensado en esa pregunta. Yo a veces pregunto así, ¿no? Yo a veces pregunto así. Y y no, pues, o sea, se han concentrado en la parte mecánica, en los procedimientos mecánicos, ¿no? Me salió A, después la parte B, C, D, que se olvidaron del significado total. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado también ahí en ese aspecto. Muy bien. Y algunos errores comunes, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno es, como ya dijimos, saturación de texto en la diapositiva. Le ponen un montón de texto y lo peor es que lo leen. Lo peor es leer, ¿sí? Y leen tal cual está ahí. Y leerlo es una señal de decir, yo no conozco el tema, no conozco bien y por eso que estoy leyendo. Ese es el mensaje. Bueno, a los que yo asesoro siempre les digo, coloquen imágenes y comenten, expliquen, tal vez digan alguna experiencia que les ha pasado, ¿no? En ese sentido tiene que ser la presentación y no tiene que ser literal, no tienen que leerlo, pues, ¿no? Tienen que explicar, explicar. Entonces hay que tener cuidado. Como ya dijimos hasta anteriormente, la presentación de los resultados o de tablas o gráficos que tú quieras mostrar, estos tienen que ser observables, pues. No tienes que pensar en la distancia que se tiene en esa institución en la sala de sustentación. ¿Cuántos metros está explorado respecto a a la pantalla? 2 metros, 3 metros, entre 2 y 3 metros. Entonces tienes que también pensar de que los dígitos o la información que está en una figura tiene que notarse si es que la vas a poner ahí, pues, ¿no? Si un gráfico, ves, es un gráfico de una curva, ¿no? Que va en tendencia, en crecimiento, y quieres remarcar en cada punto o en ciertos puntos o en ciertas estaciones o en ciertos quiebres, marcar, poner una etiqueta de un valor numérico, eso tiene que observarse. Una cosa que lo veas en tu computadora y una cosa que lo veas en la pantalla ya arriba, ¿no? Y más aún a veces si el proyector o el dispositivo no está de buenas en ese momento, entonces a veces no se ve, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Otro punto que no lo puse aquí es el orden que tienes que expresar aquí, ¿no? El sentido, a veces de izquierda a derecha, de manera circular, sentido horario, antihorario, todo tiene un significado. Entonces hay errores comunes que se deben evitar, ¿no? Ya sea en la presentación, o sea, ya sea en el material que estás utilizando, o ya sea en la sustentación misma, errores, ¿no? Manos a los bolsillos, manos atrás, este, mucho, mucho hacer un movimiento repetitivo, ¿no? De señalización. Señalas para un lado, al mismo lado, al mismo lado, y al mismo lado, a un lado de la diapositiva, en la parte inferior derecha, supongamos. Lo señala siempre ahí, pero la información está por todos lados de la diapositiva. Entonces, allí ya se genera como un tic, ¿no? Un tic nervioso. Te pone señal de que está nervioso y entonces intentas mostrar que señalas, pero en verdad no estás señalando lo importante de esa lámina. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. Muy bien. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna experiencia que les ha pasado. A ver. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta de los presentes o he estado presente en alguna sustentación de un compañero o de otro estudiante ya que estaba sustentando su proyecto o su informe, que nos comente alguna experiencia.
A ver, alguno de los presentes que nos comente alguna experiencia. ¿Ninguna? Bien, de ahí también había otro participante que la vez pasada me preguntó sobre el uso del, vamos a ver, me preguntó sobre el uso de la B de Aiken. Vamos a ver. A ver, acá está. Dice un ejemplo de la prueba de Aiken. Listo. Entonces, justamente aquí tengo un ejemplo que nos puede servir para mostrar su uso. Vamos a ver, esperen. Acá está. Aquí tenemos, miren, ve, la prueba de Aiken. ¿Para qué sirve la prueba de Aiken? Ustedes saben que existe, cuando hay un instrumento, sobre todo un cuestionario, una escala o un documento similar, hay que hacerle dos procesos: validación y confiabilidad. Validación y confiabilidad. Es decir, validación tiene que ver con la información que está presente en el documento, y la confiabilidad tiene que ver como que si esa información va a medir lo que efectivamente se quiere que mida. Qué tan certera son esos ítems que se han puesto ahí. ¿Ya? Entonces, dos procesos: validación y confiabilidad, sobre todo para cuestionarios o escalas. Cuando es una ficha de cotejo, únicamente podría hacerse la validación, pero ya no una confiabilidad, ¿no? Porque es una ficha de cotejo, es más simple, es más, más inmediata y no requiere eh, mucho juzgamiento. Validarla sería, yo creo que sería suficiente. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la prueba de Aiken? Porque cuando ese documento lo sometemos a un proceso de validación, ojo, validación, no la confiabilidad, sino la validación, hay varios procedimientos. Uno de ellos es jueces expertos, ¿no? Hay validación de contenido, validación de expertos, validación, hay como 5 formas de validar un instrumento, ¿no? Cuando se quiere ser riguroso, se pueden hacer todos esos procesos. Pero en este caso, la B de Aiken se pone o se usa cuando existen jueces expertos que han evaluado el instrumento y se quiere ver la concordancia entre las respuestas que ellos han dado. ¿Sí? Entre la concordancia de las respuestas que ellos han dado. Entonces, ahí es donde interviene este procedimiento, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es un cuestionario que tiene 5 ítems, supongamos, 5 ítems, y mide la satisfacción laboral. Y se usa una escala de Likert. Siempre, casi siempre, a veces, ¿cierto? A eso se refiere, una escala de Likert. Y la escala está del 1 al 5, ¿no? Del menos al más. Usualmente que tiene menos es un punto. El que es más valorado positivamente tiene 5 puntos. Se le ha pasado a 10 jueces para que evalúen ese instrumento. Y se les ha dicho, ¿sí? Se les ha dicho que le pongan un puntaje por ítem, ¿no? 5 ítems. El juez es el número 1 tiene el primer ítem, tiene 5 puntos, el segundo 3, 5, 4, 2. Y así, cada juez ha valorado, ¿no? Cada juez ha valorado. Y ahí tenemos los puntajes, ¿no? Y aquí tenemos los puntajes que han dado los 10 jueces. 10. Estos que están por aquí, J,
jueces. ¿Sí? Ahí está, han dado su puntaje. Entonces, con esos valores se puede calcular la de Aiken y ver si qué tan qué tan coincidencias han habido entre las apreciaciones de los jueces. Entonces vamos a calcular la B de Aiken. Ahí está su fórmula, mire. Es la sumatoria de la diferencia, ¿sí?, entre la puntuación que da el juez y el valor mínimo posible que hay ahí. Lo vamos acá, lo vamos a utilizar por acá, ¿no? Esa diferencia. El valor mínimo de las respuestas es 1. Valor mínimo posible de respuesta, ¿no? En este caso es 1, 2, hasta 5. Entonces el mínimo es 1. Y el X sub I es el valor que le ha dado el juez a ese ítem. Ya han sido 10 jueces. Entonces N vale 10. Bueno, ahí están los datos, ¿no? Y el número de categorías son 5, del 1 al 5, según la escala de Likert. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para calcularlo. Y ahí acá está el significado de cada uno, de cada elemento. Entonces, con estos valores que están acá, hay que calcular. Por ejemplo, aquí se ha calculado del ítem 1. Este de aquí, el ítem 1. Ya, a ver, veamos. De 5 y termina en el 5, ¿no? De 5 de los 10, ¿no? Sería así, de esa forma, en manera horizontal. O sea, la evaluación de los jueces, pero para el primer ítem. Entonces lo calculan la B de Aiken, ¿no? 5 menos 1, así, acá. 5 menos 1, 4 menos 1, 1, 5 menos 1, así sucesivamente. Y todos están en sumatoria, pues, están sumando. Acá está, ¿ve? ¿Sí? Están sumando. ¿Cuántos jueces son? 10. N vale 10. Aquí está, 10. ¿Ya? Y el número de categorías, 5. Aquí. Entonces aquí tenemos, ¿ve? Entonces se reemplazan en la sumatoria, en la resta, ¿sí?, el valor que está en la tablita, menos 1. Todos son menos 1. Ahí está, ¿ve? Todo menos 1. 1 es el menor valor de respuesta, ¿no? Tienes 37, lo reemplazas aquí, todo este vale numerador 37, 10 por 5 menos 1. 10 por 5 menos 1, que es 4, por 10, 40. 37 sobre 40. ¿Cuánto vale eso? Punto 925. Punto 925. Siempre las valoraciones están entre máximo un punto, ¿no? Entonces, este está cerca a 1. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que representa o significa. Bueno, luego, este es el primero, ¿no? Así hacemos de toditos. Este es el primero, ahí está el segundo ítem, tercero, cuarto, quinto. Y uno tal resumen está por acá, de los 5 ítems, ahí está. 0,025, punto 55, punto 9, punto 75 y punto 30, miren. Y aquí está la interpretación al costado. Es alta concordancia. Es decir, ese ítem tiene una alta concordancia. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ítem ha sido entendido eficientemente los jueces y le han dado una alta valoración. O sea, todos casi han coincidido en que ese ítem es, ¿no? Ese ítem concuerda con lo que se espera que mida. Y así se evalúa todo, ¿no? El 0,55 es una baja concordancia. ¿Y eso qué significa? Que debemos revisar el ítem. Es decir, un juez ha dicho que tiene tal valoración, porque lo encontró que estaba muy bueno, otro que lo ha encontrado regular, otro lo ha encontrado malo, entonces hay discordancia. Y es por eso que el coeficiente sale bajo, 0,55, ¿no? 0,55. Por eso dice baja concordancia entre los jueces de apreciación respecto a ese ítem. Luego, punto 9, el tercer ítem, ¿sí?,
tiene 0.9, es una alta concordancia. Cuando es alta concordancia, quiere decir que ese ítem queda, no hay que modificarlo, cambiarlo. En cambio, en una concordancia baja, ese ítem hay que pensarlo, o lo eliminamos o lo cambiamos por otro. Algo parecido ocurre cuando se hace la confiabilidad por el software estadístico SPSS, ¿no? Ahí dice que si tiene un bajo valor, se puede sacar de ahí y se puede cambiar el ítem o simplemente eliminarlo. Entonces acá tenemos el de 0.90, es una alta concordancia. ¿Sí? 0.75, digamos que está en el punto de quiebre entre regular para bien, concordancia moderada. ¿Ya ves? Le han puesto concordancia moderada. Y el 0.30 ni qué decir, pues ahí se fue al piso, pues, ¿no? Tiene una muy baja concordancia. Ese ítem ya merece que se piense si es mejor extraerlo, eliminarlo, como dice ahí. Y cuando es una media, un valor medio, hay que revisar el ítem. Tal vez simplemente es cuestión de jerga, ¿no? No se entiende, un juez lo entendió mejor que otro, porque va a depender también se supone que los jueces pertenecen al mismo ámbito, o sea, que tienen un contexto similar. Pero si uno es de un departamento, el siguiente es de otro departamento, entonces el contexto va a ser distinto. Y es por eso que este, se puede calcular de manera distinta, pues, ¿no? Y aparecen esos resultados. Entonces, si el cuestionario tenía 5 ítems, estaban en escala de Likert, se le mostró a 10 expertos, ¿sí? Y se les preguntó qué opinen sobre cada ítem de los 5 ítems. Entonces dijeron eso y tenemos alta concordancia, baja. El segundo, habría que revisar el ítem. El ítem, la pregunta, lo que fuera, ¿no? Habría que revisarla. Algo no anda bien ahí, por eso tiene baja concordancia. Y definitivamente el quinto, pues está muy abajo. O sea, eso o lo eliminas o lo replanteas. Si lo replanteas, tienes que volver a aplicar esto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí tienes que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Luego tenemos el paso 4, que ya es bueno, hay que tomar la decisión, ¿no? El 1 y el 3, a ver, vamos a ver, el 1 y el 3 están excelentes. Esos ítems se mantienen. Ítems, preguntas, se quedan ahí en el instrumento. Están leyendo exactamente, o sea, han sido entendidos casi igual o de manera similar por los 10 jueces. ¿Ya? En cambio, el ítem 4 está entre el punto medio, está entre que sí, como que se cae y sube, ¿no? Por eso acá dice, el punto 4 podría revisarse para mejorar su claridad, ¿sí? Podría revisarse para mejorar su calidad. Tal vez el ítem no se entiende, o no tiene una corrección gramatical, también posiblemente, ¿no? Corrección gramatical. Ahora con la inteligencia artificial se lo puede arreglar, ¿no? De tal manera que sea entendible. Bueno, o también mucho tiene que ver por el lugar del evaluador. Tal vez uno de Tarapoto, uno de, no sé, de Trujillo, otro de Tumbes. Sus contextos, hay veces que en estas situaciones, en ciertas situaciones, tienen que ver por su contexto de su región. Entonces, también hay que tener cuidado. Y el ítem, el 2 y el 5, el 2 y el 5 sí están abajo, pues, ¿no? Están caídos. Esos deberían eliminarse o reformularse, uno de dos. Y luego volver a empezar de nuevo, volver a enviarle para que sean evaluados. ¿Ya? Entonces, ese es un proceso de validación, ojo, es de validación, para validar que los ítems considerados en el instrumento van a cumplir el propósito para el cual han sido diseñado el instrumento, o sea, que midan lo que tienen que medir, ¿ya? Y que se entiendan, a quienes va a ser aplicado, lo entienden como tal. Un ítem que el encuestado te llame para preguntarte, oye, aquí ya es un mal ítem.
¿cierto? Un buen ítem es aquel que cualquiera lo puede leer y va a entender de qué es lo que se trata o qué es lo que están preguntando. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado en esa situación. Entonces, ahí tenemos la B de Aiken. Entonces, te ayuda a cuantificar el grado de acuerdo entre expertos y tomar decisiones basadas en evidencia sobre la validez, ¿ya ves? Validez de contenido, validez de contenido, validez de contenido. ¿Ya? Es validez de contenido. Ahora, a esto después, cuando ya pasa la prueba de validez, ya se le puede aplicar a este cuestionario, ¿sí? Se le puede aplicar a este cuestionario el procedimiento de confiabilidad. Es decir, ya lo aplicas a una muestra piloto para ver cuáles son las respuestas que proporcionan. Entonces, ese sería otro filtro. Entonces, se hace la prueba de confiabilidad, alfa de Cronbach, había otro también, y hay otros valores que se pueden calcular, otros parámetros, y nos van a indicar que si los resultados que se han obtenido, pues son lo que se esperaba que mida ese instrumento. Y ahí también, en ese procedimiento estadístico que se hace con el SPSS, también te puede indicar si hay algún ítem o pregunta que se puede eliminar, ¿cierto? O en todo caso, que si quitando ese ítem el instrumento mejora, sí o no, también sale ahí el valor en el SPSS. ¿Ya? También sale ese valor ahí. Entonces, hay dos procedimientos para un instrumento llamado cuestionario o escala. Validación y confiabilización. Validar y validar y confiabilizar. ¿Ya? El primero es de contenido, es un procedimiento, y el segundo es de confiabilidad a través del software, ¿no? Aplicas el instrumento, una muestra piloto, y le aplicas, bueno, lo llevas al SPSS, y ahí vas a probar si es que, vas a probar la confiabilidad. Si es que tan confiable es, qué tan confiable es el instrumento. ¿Ya? Entonces, ahí hay esa cuestión. Entonces, queda claro aquí que la BDI que sirve para buscar concordancias entre la evaluación que han hecho expertos a un determinado instrumento que tiene ítems, ¿no? Entonces, si el valor está por encima de 0.75, entonces ese ítem puede quedar. Ya está, pues, ¿no? El 1 y 3, mayor que 0.75. Entonces, dice aquí, se mantiene. O sea, está en un punto en que es justificable que lo deje ahí, ¿no? Pero si está por debajo del 0.6, 5, 4, ya hay un problema garrafal o un problema grande. Y lo que merece finalmente es que lo saquemos ese ítem. ¿Sí? Que lo saquemos, no queda de otra. Ya. Muy bien. Ese es el ejemplo que me pedían uno de los participantes, ¿no? Lo pidió. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta que quisieran hacer? A ver, los 8 participantes que están, ¿alguna consulta? Bien, solo hay que precisar, ¿sí? Solo hay que precisar que la elaboración de un proyecto de investigación se hace con información en mano. Es decir, se sugiere que si se tiene una idea inicial, esa idea sea exhaustivamente revisada en experiencias previas. ¿Sí? Es decir, no hay idea totalmente inédita que no tenga un reflejo en algún estudio previo. Siempre tiene, ya sea una de las variables, ya sea
experiencia con otros dispositivos, pero que finalmente me diera lo mismo, con otro equipo, pero que finalmente me diera lo mismo. Entonces, siempre hay investigaciones de respaldo. Y esas investigaciones me permiten conocer qué tanto representa esa investigación, para dónde puede direccionarse y qué tal vez procedimientos innovadores se le pueden incorporar de tal manera que mejore su resultado. ¿Ya? Entonces, siempre se parte de información. O sea, cuando se quiera formular un proyecto de investigación, nunca hay que empezar por el título, ¿sí? Nunca hay que empezar por el título. Se tiene que empezar por el problema, ¿ya? Se tiene que empezar por el problema, no por el título. Porque el título ya me está diciendo que todo lo que se quiere hacer, me está reflejando ya inclusive la propuesta. Pero si recién vas a empezar a diagramar, vas a empezar a trabajar la idea o la propuesta, entonces, ¿cómo sabes un título? Por eso los autores recomiendan que el título aparece después, debería aparecer después, aunque no tomes en cuenta al principio el título. Este es mi título, dicen, este es mi título. Y ahí comenzamos a preguntarle, a ver, ¿aquí qué quieres hacer? Bueno, aquí más o menos he sondeado qué es esto. Mi amigo me ha dicho que o sea, comienzan a no dar un sustento sólido, sino muy vago, pues, ¿no? De tal manera que no está consciente realmente de qué es lo que se ha hecho ahí. Y es por eso que se tiene que ir a una revisión bibliográfica, ¿sí? Para que se revise, nos informemos qué métodos, qué procedimientos, este método da mejores resultados que el otro. ¿Cómo puedes saberlo? Porque en los artículos está y es comentado, ¿no? Y es comentado, tal vez se usa como un método alternativo, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? De eso hay que tener cuidado. No se olviden usar el gestor de referencia Zotero en sus trabajos, en su investigación que están haciendo o que están próximos a realizar. Usen el programa de gestor bibliográfico Zotero. ¿No? También está el Mendeley, para que les permita gestionar sus citas y referencias, ¿ya? Sus citas y referencias. Les va a permitir gestionar, ¿no? Ya no tienen que aprenderse de memoria los estilos de citas y referencias. El Zotero lo puede trabajar, o sea, es tu asistente, ¿sí? El Zotero es tu asistente que te permite que inclusive hagas unas citas y referencias, excelente, pues, ¿no? O sea, según la normativa, porque cuando uno lo hace manualmente, ya pues comete una serie de errores, ¿no? Sobre todo en las referencias, comete varios errores, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos puntualizar? Muy bien. Entonces yo les quiero agradecer de verdad que en todas estas sesiones, espero que les quede esta información que les he brindado, ¿no? Les pueda servir, ya sea que estén elaborando o vayan a elaborar algún proyecto de investigación y que estas herramientas que les he mostrado en el camino les puedan servir, ¿no? Son herramientas que se usan actualmente. Utilicen con las herramientas de inteligencia artificial, pero con responsabilidad, ¿sí? Con responsabilidad y ética, ¿sí? La IA te proporciona caminos, vías, no debes tú utilizar esa información como tuya, ¿no? Sino que úsela como para que te genere otros procedimientos, otras ideas inclusive. También se puede usar para traducir un texto, ¿no?
todo depende de la instrucción que le des, ¿sí? Todo depende de la instrucción del PROM. Inclusive hay otros, hay megaproms también, ¿no? Que se pueden generar ya para situaciones un poco más complejas o en todo caso más precisas. Entonces ahí hay que trabajar ese punto, ¿ya? Y tenemos que usar las herramientas que tenemos a la mano actuales, pero con mucha responsabilidad, ¿ya? Con mucha responsabilidad. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Les agradezco de todo, de verdad, les agradezco por haber participado del evento y las preguntas que me han hecho a mí, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esperamos encontrarnos muy pronto en situaciones diversas. Si tienen, yo soy de ingeniería civil, si alguien de ustedes, más adelante quizá va a hacer su tesis, entonces, puede contar con mi apoyo, ¿ya? Puede contar con mi apoyo. Muy bien. Ya, sí. Muchas gracias, Víctor, por tus comentarios. Muy bien. Saludos y que sigan logrando sus metas, sus objetivos. Y si en el camino nos encontramos y les puedo apoyar, no olviden que estoy a disposición, ¿ya? Con toda confianza me pueden comunicar o tal vez nos encontramos en otro evento como este, ¿ya? Muy bien, estimados, gracias a todos ustedes y nos vemos hasta una próxima ocasión. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Sí, buenas noches, abrazo a todos.